Como cristianos, nosotros tenemos muchos peligros, ¿verdad? Que atentan en contra de nuestra relación con Dios, en contra de nuestra alma. Pero uno de los mayores enemigos que tiene nuestra alma es precisamente el afán, la preocupación, las mortificaciones, ¿verdad?, de la vida diaria. Y creo que, sin lugar a dudas, ninguno de los que estamos aquí somos ajenos a eso, ¿verdad? Los afanes, las preocupaciones son cuestiones de la vida diaria, comunes para todos nosotros. Cuando hablamos hacemos mención a esta palabra, para todos nosotros es familiar. Todos nosotros, de alguna o de otra manera, hemos pasado por eso. Y me atrevo a pensar que es una cuestión definitivamente de la vida diaria, en el que cada día nosotros, en menor o en mayor medida, somos atacados por esa situación que atenta contra nuestra alma. Tal vez, precisamente antes de llegar aquí a la iglesia, tal vez algunos de nosotros pasamos por el afán o por la preocupación, ¿verdad? Al mirar el reloj que se estaba avanzando y que nosotros no estábamos listos, ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a vestir? Las preocupaciones, ¿verdad? Que la familia, los que tienen su familia numerosa, que los hijos no se apuran, que la esposa, que el esposo. Conocemos el afán. Lo conocemos también en situaciones un poco más serias, ¿verdad? En situaciones más grandes. Tenemos conocimiento por experiencia personal de ello. En realidad el afán es algo, podemos decir hasta cierto punto algo normal. De hecho, el extremo, ¿verdad?, de esto sería la indolencia, ¿no? La indiferencia hacia las cosas que suceden, ¿verdad? Cosas serias en la vida. Y la preocupación por esas cosas, pues, nos ayudan a nosotros a enfrentarlas, a hacer algo para poder remediarlas, ¿verdad? El problema es cuando nosotros dejamos que esas cosas crezcan de tal manera que se convierten en una verdadera distracción para nosotros como cristianos. Cuando nosotros no enfrentamos a tiempo las preocupaciones de la vida, estas tienden a crecer y se convierten en un verdadero problema para nosotros. El afán, la ansiedad, la preocupación, hermanos, son aquellas cosas no que estamos pasando en este momento, ¿verdad?, que de alguna manera estamos lidiando con ellos, sino que nosotros nos afanamos o nos preocupamos por cosas que todavía no suceden. Cosas que están por venir, ¿verdad? Cosas que nosotros tememos que todavía no suceden y que muy probablemente nunca lleguen a suceder, pero se convierten para nosotros en una preocupación excesiva. El afán es también por aquellas cosas que sí estamos pasando, ¿verdad?, pero que no podemos hacer absolutamente nada, que las cosas están fuera de nuestras manos, que no podemos nosotros arreglar esa situación. Y como dice la Escritura, como dijo el Señor Jesucristo, por más que nos afanemos, no podemos añadir nosotros a nuestra estatura un codo. Entonces el afán y las preocupaciones son aquellas cosas que están fuera de nuestro alcance. Hay un comentarista llamado Warren Wiersbe, y este comentarista citó a un médico, y la cita dice así, quiero compartirla con ustedes. Dice: el doctor Walter Calvert informó de una encuesta sobre la preocupación. Solo el 8% de lo que preocupaba a la gente eran verdaderos motivos de preocupación. El 92% restante eran cosas imaginarias que nunca pasaron o cosas sobre las cuales la gente no tenía ningún control. Y haciendo una pequeña pausa antes de continuar y habiendo escuchado esta
interesante encuesta de este médico que dice lo que hablábamos hace unos momentos, ¿verdad? Que solo un pequeño porcentaje de las cosas que nos preocupan son motivos de verdadera preocupación. Y el 92% restante eran cosas imaginarias que nunca pasaron o cosas sobre las cuales la gente no tenía ningún control. Y en esta mañana, al estar aquí reunidos, tal vez algunos de nosotros estemos pasando por estas situaciones, ¿verdad? De diferente índole, de diferente tipo, cosas en las cuales nosotros estamos preocupados sobremanera, que estamos angustiados, que estamos afanados, pero que caen dentro de esta categoría que nosotros podemos en realidad sentarnos y decir, pues no puedo hacer absolutamente nada por estas cosas. O no son una certeza que un día lleguen a acontecer en nuestras vidas, ¿verdad? Sin embargo, están atacando directamente nuestra alma y están dañando nuestra relación que nosotros tenemos con Dios. El afán. Significado literal del afán es de una palabra griega, merimno. Y esta palabra literalmente significa dividido, atraer en diferentes direcciones. Indica distracciones, cargas y preocupaciones. Significa estar ansioso anticipadamente acerca de la vida diaria. Esta palabra describe a una persona que tiene la mente dividida. La raíz de esta palabra, merimno, que es la raíz merizo, que significa literalmente dividido, y la palabra merimno es una palabra compuesta que significa mente dividida. Todos nosotros tenemos la experiencia, ¿verdad?, de que cuando nosotros estamos afanados excesivamente, nosotros no podemos concentrarnos, no podemos caminar el rumbo que nosotros estamos caminando. No podemos hacer, ¿verdad?, lo que nosotros debemos de hacer en nuestra vida como creyentes, porque hay cosas que causan una tremenda distracción. En el caso de la experiencia personal que yo les platicaba, estaba preocupado por ciertas circunstancias, de tal manera que al sentarme a estudiar la palabra, pues simple y sencillamente no me podía concentrar, ¿verdad? No podía meditar porque mi mente estaba dividida, poniendo atención a diferentes circunstancias o diferentes situaciones en las cuales yo estaba preocupado de una manera excesiva. Entonces el afán, sin lugar a dudas, se convierte en uno de los mayores enemigos de nuestra alma. El Señor Jesucristo, sabiendo la condición de nosotros como seres humanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, miramos que Él enseñó a sus discípulos y les advirtió acerca de estas cosas, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, versículo 25, el Señor Jesús comenzó esta enseñanza diciéndole a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis pues por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En Juan capítulo 14, versículo 1, el Señor Jesús estaba hablando acerca de su partida al Padre, iba a morir, literalmente estaba hablando acerca de eso con sus discípulos, y le dice estas palabras en el verso 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y en Lucas capítulo 10, verso 40 y 41, les leo desde el verso 38. Jesús visitó a estas dos hermanas llamadas Marta y María, un texto conocido por todos nosotros. Y dice así la palabra de Dios, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, a la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué
¿Por qué Marta no había escogido la buena parte como su hermana María? Porque su mente estaba distraída en los afanes que ella tenía en ese momento. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, hermanos, y no levante su mano si quiere, pero cuántos de nosotros podemos describirnos a nosotros mismos como personas preocuponas, verdad? Personas que ponemos demasiada atención en las cosas, aquellas cosas que nos turban, que nos preocupan, y en la descripción que mirábamos que no han llegado todavía, y que posiblemente hay muchas posibilidades de que nunca sucedan en nuestras vidas, o cosas por las cuales nosotros no podemos hacer mucho. ¿Cuántos de nosotros en realidad podemos describirnos así, de esa manera, verdad? Personas que somos excesivamente preocupones. Creo que todos nosotros podríamos decir en mayor o en menor grado que tenemos esa situación en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras almas, en nuestra naturaleza, ¿verdad? Como seres humanos tenemos esa circunstancia que nos preocupan aquellas cosas. Y como les mencionaba en un principio, hay cosas que de manera sana pueden convertirse en unas sanas preocupaciones, porque nos llevan a nosotros a atender algunas situaciones que debemos nosotros de arreglar. Pero el punto está, les repito, cuando aquellas cosas nos rebasan, ¿verdad? Y se convierten en verdaderos gigantes que amenazan nuestra relación con Dios. Si podemos describir el afán todavía más, no le llamaríamos simplemente un problema de la vida cotidiana. No nos podríamos nosotros conformar con decir que es algo natural, que es algo normal, ¿verdad? Porque les decía hace unos momentos, ¿quién de nosotros no ha pasado por algunas circunstancias que nos preocupan en gran manera? Pero podríamos describir también esta situación de la preocupación excesiva como una falta de confianza en Dios. Y la falta de confianza en Dios no es otra cosa sino un pecado. Porque dice la Escritura, hermanos, que todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces nosotros debemos de mirar, nosotros como cristianos, en las situaciones que causan en nosotros preocupación, debemos de entender que nos estamos enfrentando en contra de un pecado que está en nosotros de manera natural como seres humanos. Porque no hemos aprendido a confiar en Dios, no hemos aprendido o no hemos entendido, ¿verdad? Lo que con la mente nosotros sabemos, que Dios es soberano y que tiene control de todas las cosas, pero que sin embargo cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, nosotros nos preocupamos. ¿Pero por qué nos preocupamos? Simple y sencillamente porque dejamos de confiar o de creer que Dios es soberano y que tiene en control todas las cosas. Escuchaba el testimonio de nuestra hermana Sofía, lo que mencionaba nuestro hermano Enrique hace unos momentos, cuando estuvo pasando por todos esos años, hermana, de la enfermedad, ¿verdad? Yo sé que nuestra hermana confía en Dios, conozco su vida y conozco su testimonio, yo sé que es una persona de fe, mas sin embargo estoy prácticamente seguro, solo que la hermana me desmienta, ¿verdad? Pero en algunos momentos muy probablemente sentía usted que su fe flaqueaba, ¿verdad? Al pensar en las consecuencias que podían venir, que todavía no estaban ahí, pero que podían venir. Y que al momento de pensar demasiado en ellas, nosotros las hacemos más grandes y corremos el peligro de nosotros dejar de confiar en Dios. O la circunstancia de que no podemos, o de que no podía hacer ella nada por aquello. Nos enfrentamos, hermanos, ante un pecado cotidiano de nuestras vidas, cuando diariamente nos preocupamos nosotros por las cosas de la vida diaria. Es un pecado del alma que nos afecta espiritualmente en nuestra relación con Dios, pero quiero compartirle, hermanos, también algo natural, algo cotidiano que ocasiona el afán y la preocupación, porque estas cosas afectan, hermanos, nuestra salud física directamente.
El salmista David en el capítulo 32, cuando habla de la dicha del perdón, ¿verdad? Dice: mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche, porque sobre mí se agravó tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, afectado tremendamente en su cuerpo físico. Estuve buscando algunas fuentes médicas y quiero compartirles lo que encontré. Aparte de las consecuencias espirituales que nosotros tenemos por el pecado del afán y de la preocupación, también tenemos estas consecuencias físicas. Trastornos de sueño, tensión o dolores musculares, nerviosismo o tendencia a los sobresaltos, sudoración, náuseas, diarrea o síndrome del intestino irritable, irritabilidad y problemas para concentrarse, entre muchos otros. Entonces el afán no únicamente daña, ¿verdad?, lo más importante que nosotros tenemos, que es nuestra condición espiritual y nuestra relación con Dios, sino que nos afecta directamente en nuestro cuerpo físico. Al estar leyendo estos dos versículos del capítulo 4 de la carta a los Filipenses, y sabemos quién es el escritor, ¿verdad? El apóstol Pablo, el autor de la carta a los Filipenses. Y este hombre, hermanos, al estarles hablando en estos versículos y decirle a los hermanos de la iglesia de Filipos, cuando les dice: por nada estéis afanosos. No era una persona a la cual se le podía reprochar y decirle: ¿sabes qué, Pablo? Tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Por lo tanto, no me digas nada, ¿verdad? Sabemos la historia del apóstol Pablo, que era un hombre sujeto a situaciones que podían causar unas tremendas preocupaciones en su vida. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, a partir del capítulo 10, el apóstol Pablo hace una defensa de su ministerio delante de unas personas que estaban atacando su ministerio y querían sobajar su autoridad. Entonces, en el capítulo 11 y en el versículo 16, continúa, ¿verdad?, el apóstol Pablo haciendo una defensa de su ministerio, pero a partir del versículo 23, quiero que lea conmigo estas palabras que describe el apóstol Pablo de la presión a la que su vida estaba sometido. Dice el verso 23: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro
en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Un hombre sujeto a una tremenda presión en su vida. Un hombre que tenía todas las facilidades, ¿verdad? Si lo podemos decir así, para convertirse en un hombre completamente preocupado y completamente afanado. Un hombre con su mente completamente dividida, lo cual lo hubiera inutilizado completamente para hacer la obra que el Señor le había llamado a hacer. Y en esta carta a los filipenses nos explicaba nuestro hermano Enrique cuando nos daba la introducción de esta carta. El apóstol Pablo estaba preso, estaba en una cárcel, estaba en una situación difícil, ¿verdad? Estaba esperando su sentencia. De hecho, él pedía oración, ¿verdad?, para ser liberado, pero también existía la posibilidad de que lo sentenciaran a muerte. Y aquellos que saben, ¿verdad?, si alguno de aquí ha estado en la prisión o ha conocido a alguien que ha estado en una prisión, en donde está esperando una sentencia, ¿verdad?, por un tiempo indefinido y que esta no llega, se convierte en una angustia tremenda. Un amigo mío me compartió, cuando él estuvo preso, que conocía a varias personas ahí, ¿no?, pero conoció a uno en particular, que de repente dice que entraron al baño y que no salía esta persona. Entonces le tocó y no salía, y le abrió la puerta y el hombre estaba con una navaja, se había cortado las venas y un escurredero de sangre ahí. ¿Por qué? Porque estaba esperando una sentencia que no llegaba y tenía varios años en esa situación. Entonces podemos entender con estos antecedentes de este hombre llamado Pablo, y quien es que dice estas palabras: por nada estéis afanosos. No se las digo yo, hermanos, que no tengo la autoridad, ¿verdad? Sí les puedo decir yo, compartir juntamente con ustedes, que juntamente con ustedes he estado en esta situación afanoso y preocupado, ¿verdad? Y que he pecado en contra de Dios, que he pasado días así en donde no me puedo concentrar, ¿verdad?, antes de llegar delante de Dios para que me ayude a salir de esta condición. Yo no se los podría decir tal vez con la autoridad seguramente con la que el apóstol Pablo les está diciendo: por nada estéis afanosos. ¿Cuáles son las situaciones que nos pueden causar nosotros estas preocupaciones? Son innumerables, hermanos. Si haríamos una lista no nos alcanzaría. Todos los cuadernos que pudiéramos encontrar para escribir las causas que podrían o que pueden causar una preocupación en nuestras vidas. De hecho, en esta mañana yo les volvería a preguntar cuáles son las cosas que en este momento están trayendo preocupación a tu vida, que no te dejan concentrarte, que no te dejan hacer tu vida cristiana como la deberíamos de estar haciendo. Pues quiero decirte en esta mañana que no importa cuál sea esa situación que estemos pasando en este momento, o cuál sea la situación que nosotros lleguemos a pasar en un futuro, porque el apóstol Pablo nos dice con toda la autoridad de su experiencia personal, en su dependencia completa de Dios, que nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, y aquí es donde entra nuestra fe, ¿verdad? Nuestra confianza en Dios, que nosotros debemos de poner por obra y que a veces se nos hace extremadamente difícil, ¿verdad?, el creer en Dios. Cuando leemos estas palabras: por nada estéis afanosos. Vamos a ir por unos exámenes médicos, casi todos nosotros hemos pasado por esa experiencia, ¿verdad? Y parece que en esos momentos hacemos una pausa en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Cortamos nuestra relación con Dios porque estamos enfocados completamente en esa circunstancia, en esa situación, esperando el día de la cita que tenemos para mirar los resultados. Entonces, si nosotros miramos que salieron bien esos resultados, podemos nosotros descansar. Pero la palabra de Dios nos llama a nosotros a confiar en Él en todo momento. Las circunstancias de la vida diaria, cotidianas, hermanos, que nos hacen a un lado, a veces por un poco tiempo o a veces por mucho tiempo, en una sana relación con Dios.
lo que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: no os afanéis, pues, ¿por qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro vestido, ¿qué habéis de vestir? ¿No es vuestra vida mucho más que el alimento, vuestro cuerpo mucho más que la comida? Son palabras que conocemos de memoria, ¿verdad? Y que son de las enseñanzas más populares, podemos decir así, de nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, cuando se presentan a nuestra vida, qué angustia nos provocan a nosotros. Hay una sana preocupación, les decía en unos momentos, que nos ayuda, ¿verdad? Cuando estamos nosotros en situaciones económicas difíciles, pues obviamente tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? La preocupación nos empuja a nosotros a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Trabajar, esforzarnos para llevar el sustento diario en nuestras casas, para suplir las necesidades de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de los que dependen de nosotros. Pero cuando nosotros llevamos eso un paso más adelante, hermanos, y que causa una preocupación excesiva, ¿verdad? De tal manera que nosotros quitamos la mirada de Jesús. Porque ¿qué es poner la mirada en Jesús, hermanos? Como dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay un antiguo canto que cantábamos cuando recién el Señor me salvó. Yo sé que usted se va a acordar de él. Que dice: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. ¿Qué es poner la mirada en Jesús si no es confiar en Él? La mente dividida, la distracción en nuestras mentes, a causa del afán y la ansiedad, nos hace precisamente quitar nuestra mirada de Jesús, dejar de confiar en Él y comenzar a confiar en nosotros mismos, tratando de esforzarnos más allá de nuestras fuerzas, ¿verdad?, para poder suplir aquellas cosas que Dios ha prometido que Él nos iba a dar. No se trata de esperar que todas las cosas nos caigan del cielo, ¿verdad?, si nosotros no hacer nada. No sé, no me acuerdo si fue la semana pasada o hace 2 semanas que les compartí una experiencia personal en determinado momento de mi vida. Aquí está mi esposa, ¿no?, que me ha acompañado en todo ese tramo. Y como yo, después de salir de mi trabajo, en mi horario normal, llegaba a mi casa, almorzaba, ¿verdad?, me daba un baño y me iba a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque había llevado un paso más adelante aquello que es una sana y genuina preocupación, para convertirla en un afán y en una preocupación. Quitar la mirada de Jesús para ponerla en mis propias fuerzas. Es una situación, hermanos, enemiga de mi alma, que me llevó por muchos tiempos y me apartó de una sana relación con el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces cuando esas preocupaciones llegan a nuestras vidas? Y es aquí las respuestas, ¿no?, que a veces esperaríamos respuestas muy teológicamente profundas, elaboradas, ¿verdad?, o experiencias místicas, sobrenaturales, para poder enfrentar estas cosas. Pero simplemente lo que el apóstol Pablo nos dice aquí es algo que todos nosotros conocemos y que está al alcance de la mano de todos nosotros. Dice:
por nada estéis afanosos, sino, o sea, por el contrario, en lugar de preocuparte, en lugar de llevar unas cosas más allá, un paso más allá de una sana preocupación, en lugar de estar con tu mente fija en los problemas, en las circunstancias, lo que el apóstol Pablo está diciendo literalmente aquí, mejor ponte a orar. Mejor busca el rostro de Dios en oración. Es una solución aparentemente sencilla, ¿verdad? Pero apelando, hermanos, a nuestra experiencia personal, a la experiencia personal de todos ustedes, a mi propia experiencia personal, cuando nosotros estamos sintiendo todo el rigor, cuando el afán y la preocupación se ha apoderado de nuestras mentes, ¿qué tan fácil es para nosotros atender esta palabra y ponernos a orar? ¿Para cuántos de nosotros ha sido fácil, hermanos, el poder poner nuestra mirada en Jesús, confiar en Él y atender esta palabra, y en lugar de preocuparnos por las situaciones cualquiera que ésta sea, ponernos a orar? Dice el apóstol Pablo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice el apóstol Pablo, entra en la presencia de Dios primeramente en toda oración. ¿Cuántos de nosotros batallamos con la oración? Un servidor batalla en gran manera con la oración en circunstancias normales, ¿verdad? Cuando la vida corre de manera prácticamente normal, sin muchos sobresaltos. No están pasando grandes situaciones difíciles en mi vida, ¿no? Sin embargo, batallo para orar. Pero ahora cuando vienen situaciones difíciles, hermanos, y que nosotros permitimos que el afán penetre en nosotros, qué difícil es nosotros sentarnos, arrodillarnos o así parados, entrar en una paz interna, tranquilizarnos, entrar en la presencia de Dios y comenzar a orar. Esta palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo para oración es una palabra griega que en el original, que es la más frecuente que se utiliza para la oración, que no significa únicamente pedirle a Dios. Es el Señor Jesucristo, pedid y se os dará, ¿verdad? Podemos pedirle al Señor, pero no significa únicamente pedirle a Dios. ¿Cómo llegamos delante de Dios cuando estamos en medio de muchos problemas, de muchas aflicciones, que traemos muchas cargas encima? ¿Cómo llegamos delante de Dios? Es importante entender lo que esta palabra nos dice cuando el apóstol Pablo nos dice que en toda oración, porque le repito, no es únicamente pedir, porque la oración, lo que menciona aquí el apóstol Pablo, también incluye adoración, incluye devoción, incluye reverencia, incluye temor a Dios. Y aquí la pregunta es, ¿cómo llegamos nosotros delante de Dios cuando nos presentamos en oración? Cuando nosotros llegamos afligidos, preocupados delante de Dios y comenzamos nosotros a derramarnos, comenzamos a pedir, hermanos, en medio de esa preocupación, lo que nosotros estamos haciendo es que nuestra carne, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, preocupada, está expresando palabras que pretenden ser una oración delante de Dios. Pero es necesario lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, que nosotros lleguemos delante de Dios en quietud y en silencio. Que nosotros guardemos la calma, ¿verdad? Por unos momentos, que nos sentemos, nos arrodillemos o parados como estemos, nosotros guardemos silencio, ¿verdad? Por unos momentos. Esa mente dividida que ha sido fraccionada por medio de la aflicción, por medio del afán, que nosotros comencemos a meditar, ¿verdad? Nuestra condición, en nuestra situación delante de Dios. Permitir, hermanos, que Dios tome control de nuestra mente, que tome control de nuestra vida. Y a partir de ese momento nosotros comencemos a adorar a nuestro Dios.
¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 cuando le dijo a sus discípulos, cuando oren, oren así? Pero primeramente les dice, ¿verdad? No sean como los hipócritas, ¿verdad? Que vienen con sus vanas palabrerías, es decir, con su naturaleza carnal, hablando palabras que pretenden ser una oración a Dios, pero es que es simplemente la naturaleza humana carnal, expresando palabras a Dios. Dice el Señor Jesucristo, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. La verdad, hermanos, inmediatamente sentimos nosotros como un remanso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos reconociendo a Dios, ¿verdad? Como nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros estamos aquí en este mundo, en esta carne, estamos siendo atacados, estamos siendo afligidos por diferentes circunstancias que nos han llevado a afanes y a preocupaciones, pero tú estás en los cielos, estás sentado en tu trono y desde allá tienes control sobre todas las cosas. Por lo tanto, santificado sea tu nombre. Entramos en un remanso de paz, en un remanso de tranquilidad delante de Dios, porque es lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En este versículo dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en la presencia misma de Dios. Entonces nosotros tenemos que acercarnos de esta manera delante de Dios, con toda reverencia, con toda adoración, con todo reconocimiento en nuestro corazón, no solo con nuestra mente, que verdaderamente Dios tiene control de todas las cosas. Dice: en toda oración y ruego. ¿Qué es un ruego para nosotros? ¿Qué entendemos cuando escuchamos la palabra ruego? ¿Has rogado alguna vez a alguna persona por algo? Hay algunos hasta que se ponen de rodillas, ¿verdad?, para poder obtener algo de parte de alguien. Tal vez algunos de los varones aquí se tuvieron que arrodillar delante de la que ahora es su esposa para poder arrancarle un sí, ¿verdad? O algunos de los hijos que están aquí tuvieron que expresar, ¿verdad?, de una manera muy visible ese ruego para poder obtener lo que ellos estaban necesitando en ese momento. Porque en este tiempo que estamos viviendo dentro de la iglesia cristiana, parece que nosotros, o algunos enseñan que nosotros tenemos el derecho, ¿verdad?, de reclamarle a Dios, de exigirle a Dios, que nosotros podemos declarar o podemos decretar ciertas cosas, ¿verdad? Que por nosotros el poder de la palabra, nosotros podemos, ¿verdad? Tenemos el poder, tenemos la autoridad para hacer que las cosas sucedan independientemente de lo que Dios piense o lo que Él quiera. Cuando nosotros llegamos aquí a esta congregación, comenzamos esta iglesia, yo debo de confesarles que todavía pasó mucho tiempo para que yo me desprendiera de esta palabra. Declaro, Señor, nosotros declaramos. Y aunque yo sabía que estaba mal, me era difícil, ¿verdad?, desprenderme de esta palabra. Señor, nosotros declaramos, pero el único que puede declarar, el único que puede decretar es Dios mismo. Nosotros lo que podemos y lo que debemos de hacer es rogar a Dios con toda oración y súplica. Expresar delante de Dios con sinceridad nuestras necesidades, y entonces sí, después de haber llegado con reverencia y con temor, derramarnos, hermanos, en toda nuestra ansiedad con el Señor. Sí, así como estamos en nuestras preocupaciones, en los temores que nosotros tenemos, presentándoselos tal cual, ¿verdad? Si nosotros leemos algunas oraciones de David, nosotros podemos mirar su corazón preocupado, afligido delante de Dios, y de esa manera él se presentaba, ¿verdad?, después de haber entrado en la presencia de Dios. Qué maravilloso, qué hermoso es poder entrar delante de Dios y poder expresar verdaderamente nuestra condición en la que nosotros nos sentimos, rogando delante de Dios.
Colosenses capítulo 4, versículo 12, aquí adelantito, unas 2 páginas adelante. El mismo apóstol Pablo, el escritor de esta carta, ya al terminar esta carta, escribe, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pero fíjese la palabra que usa, dice dice siempre rogando encarecidamente por vosotros. Esta palabra, esta frase, rogando encarecidamente, literalmente significa luchando o agonizando vigorosamente. Es decir, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ¿verdad?, que este hombre, Epafras, está orando por ellos de esta manera, rogando, dice, y literalmente luchando, agonizando en oración vigorosamente. ¿Cuáles son algunas de las cosas que causan preocupación en nuestras vidas, verdad? Si no es la condición o la situación de algunos de nuestros seres queridos que nosotros amamos, ¿verdad? Nuestros hermanos en la fe. Pues el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de entrar en la presencia de Dios y debemos nosotros luchar, agonizar vigorosamente en oración, rogando por ellos. O por nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuál es la manera que nosotros oramos? Esto nos lleva a meditar también en cuál es la manera que nosotros estamos orando. Esta frase de luchar, de agonizar vigorosamente nos lleva, nos transporta, ¿verdad?, a este texto donde nos presenta el Señor Jesucristo, y que lo mencionábamos la semana pasada, cuando estaba orando delante de Dios con la angustia de saber que iba a ser crucificado el otro día y que iba a ser separado momentáneamente de la comunión con Dios, expresando estas palabras, ¿verdad? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y como dice que de sudor se escurrían, su sudor, dice, era como gruesas gotas de sangre, porque estaba sometido a una tremenda lucha espiritual en ese momento. Es válido que nosotros oremos por nosotros mismos, por la condición en la que nosotros estamos, porque simplemente cuando estamos en medio de la preocupación, de los afanes, de las mortificaciones, simplemente no podemos hacer gran cosa por los demás. Nos inutiliza, ¿verdad?, para que nosotros seamos efectivos en nuestro servicio para los demás, para nuestros hijos, para nuestra familia o nuestra congregación. Entonces es válido que nosotros nos presentemos delante de Dios y roguemos en su presencia, pero que nosotros lo hagamos de esta manera. Que esta preocupación, que esta ansiedad que nosotros traemos, la derramemos correctamente, la canalicemos, ¿verdad?, en nuestra oración delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, escribió el apóstol Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a hacer eso, hermanos? Las cargas que nosotros llevamos encima, ¿cuántos hemos aprendido a echarlas literalmente, como dice este texto, toda nuestra ansiedad sobre Él? Y esta palabra maravillosa, ¿verdad?, porque Él tiene cuidado de nosotros. Termina el apóstol Pablo con esta instrucción en el versículo 6, diciendo: con acciones o con acción de gracias. La palabra de Dios nos llama a ser agradecidos, ¿verdad? Cuando vienen estas situaciones a nuestra vida, tienden a crecer, a hacerse grandes y captan nuestra atención, ¿verdad? Nos enfocamos en eso. Es lo que
Es lo que está llamando la atención, es lo que predomina en nuestra mente, es lo que nosotros pensamos, no tenemos más capacidad para otra cosa, pero el apóstol Pablo nos dice aquí en este texto que es bueno, hermanos, que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida nosotros aprendemos a darle gracias al Señor. Si tenemos 1 año, 5 o 10 de cristianos y estamos pasando por una situación difícil en ese momento y nos olvidamos, ¿verdad?, de todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Pero es bueno, hermanos, en medio de la oscuridad que en ese momento nos parece a nosotros que estemos pasando, que nosotros seamos agradecidos con Dios y le demos gracias por todas las bendiciones que Él nos ha dado en el pasado, en el presente y que nos va a dar en el futuro. Que nosotros seamos agradecidos por la mayor bendición que Dios nos ha dado, que es la salvación de nuestras almas. El afán y la preocupación nos impiden a nosotros ser agradecidos con Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice que lleguemos delante de Él. No solamente para adorarle, para exaltarle, para presentarle nuestros problemas, las circunstancias que nosotros estamos pasando, sino para ser nosotros agradecidos, ¿verdad?, por las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. La historia del pueblo de Israel es una historia tan parecida a la nuestra. Antes de que el Señor los sacara de la esclavitud, dice que ellos clamaron al Señor en su angustia, ¿verdad? Estaban en una situación extremadamente difícil. Cuando ellos clamaron al Señor en su angustia, el Señor escuchó su clamor. Por medio de Moisés dice que los sacó con brazo poderoso, por medio de señales y prodigios que hizo en Egipto. Las plagas que envió a Egipto, los llevó al desierto, delante de ellos se abrió el mar, ¿verdad? De par en par, pasaron en seco. Milagros maravillosos, portentosos que ellos miraron con sus ojos. Sin embargo, cuando usted lee el libro del Éxodo, se va a encontrar que lo primero que hicieron ellos cuando tuvieron una necesidad fue quejarse delante de Dios, renegar delante de Dios por los problemas que estaban sucediendo en ese momento. En lugar de voltear para atrás y decirle: Señor, te doy gracias por aquellas situaciones tan difíciles que estuve pasando en un tiempo pasado y que tú me libraste de ellas, y yo estoy seguro que puedes hacer lo mismo también en este momento. Y si no lo haces, como dijeron aquellos 3 hombres, ¿verdad?, en el horno de fuego, nos libre Jehová o no nos libre, nosotros no vamos a desviarnos de su presencia, no vamos a adorar a aquellos ídolos. No debería haber nada, hermanos, a nosotros que nos separara del amor de Dios. Las preocupaciones, los afanes, las turbaciones de nuestra alma son armas tan sutiles del enemigo, son dardos encendidos que nosotros no los captamos porque los consideramos como cosas cotidianas, normales o naturales, pero cuando menos pensamos estamos completamente atrapados por ellas. Entonces debemos nosotros de tener un corazón agradecido delante de Dios. ¿Cuándo nosotros debemos de orar? ¿Cuándo es el tiempo para orar, hermanos? Cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen las malas noticias, cuando vienen los temores, cuando vienen las dificultades. Déjeme decirle, hermanos, que Dios utiliza estas cosas para llamarte a orar, ¿verdad? Porque a veces no estamos orando, estamos siendo descuidados con ese tiempo que nosotros debemos de tener de oración, no estamos siendo diligentes en nuestro tiempo de oración. Es algo tan común en todos nosotros. Solamente nosotros sabemos, ¿verdad? Porque es nuestra intimidad en la oración. Solamente nosotros sabemos si estamos orando o no estamos orando. Lo puede saber tu cónyuge, tal vez tu hijo, personas muy íntimas tuyas, pero Dios sabe si estamos orando o no estamos orando. Entonces Dios utiliza estas circunstancias, estas situaciones para traerte a Él, para que tú comiences a clamar a Él. Pero ¿es eso lo ideal, hermanos? ¿Es el tiempo que nosotros debemos de utilizar únicamente para orar? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: orad sin cesar.
en todo tiempo. Cuando la situación está bien, relativamente hablando, las cosas están marchando más o menos bien dentro de lo que cabe. Cuando los problemas están llegando a nuestras vidas de manera regular, cuando las cosas se ponen extremadamente difíciles, orar sin cesar, en todo tiempo. Esta práctica de la oración, tanto de la oración como la lectura o el estudio de la palabra de Dios, son dos cosas de las más importantes para nosotros como cristianos, y al mismo tiempo son las cosas que más nosotros descuidamos en nuestra vida espiritual. El verso 7 dice la consecuencia de esto. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Nosotros lo que podemos hacer en todo lo que respecta a la palabra de Dios, pues solamente son dos cosas, ¿verdad? O la podemos nosotros creer o no la creemos. Pero cuando dice aquí el Señor, por medio del apóstol Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros somos diligentes en lo que Dios nos dice en su palabra, hermanos, no solamente los problemas físicos comienzan a aligerarse en nuestro cuerpo, ¿verdad? Comenzamos diciendo que el afán nos trae problemas físicos, ¿verdad? ¿Cuántos lo hemos experimentado, hermanos? La tensión, ¿verdad? De la preocupación, no termina doliéndonos el cuello, la nuca, los músculos se nos tensan hasta llegar a situaciones más graves, más complejas en algunas personas. Esta cuestión del afán, hermanos, algunos médicamente la llegan a catalogar como problemas mentales, ¿verdad? Como una enfermedad de tipo mental. Pero déjeme decirle que es un mal diagnóstico, que no es una enfermedad de tipo mental, sino que es una situación de tipo espiritual que sí nos afecta nuestros pensamientos, afecta nuestra mente y afecta también nuestro cuerpo. Y que la solución que nos da el apóstol Pablo aquí en esta palabra es simplemente llegar delante de Dios y, como dice el apóstol Pedro, echar toda nuestra ansiedad delante de Él. Pero para esto nosotros debemos de creer. Porque lo que les mencionaba hace unos momentos, el texto en la carta a los Romanos, que dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. En Efesios capítulo 3, versículo 18, cuando habla del amor, dice que el amor excede a todo conocimiento, ¿verdad? Igualmente aquí la paz de Dios, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Porque otro de los errores que nosotros tratamos que cometemos al tratar de enfrentar la ansiedad y las preocupaciones es buscar la paz que dan ciertas cosas en este mundo, ¿verdad? ¿Cuántos agarramos paz cuando es algo bien curioso, ¿no? Cuando nos vamos de compras, ¿no? Nos relajamos. Hay una recomendación que hacen los médicos también de salir a caminar. Eso es bueno para relajar el estrés, ¿verdad? Una de los beneficios de caminar, si ustedes leen en el internet, es bueno caminar. Uno de los muchos beneficios dice que nos ayuda en contra del estrés. Pero no hay mejor solución, hermanos, que llegar delante de la presencia de Dios para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esta palabra guardar es una palabra militar y que habla de una guarnición militar que está cuidando, ¿verdad?, una ciudad o un lugar inexpugnable. Y podemos entender quién es el que está guardando nuestros corazones y nuestras mentes, si no es Dios mismo. Por eso habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios llega a nuestras vidas, hermanos. Conocemos la Escritura en Romanos capítulo 5.
versículo 1, que nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios a la que se refiere la palabra de Dios, o el Señor Jesucristo, cuando dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Más adelante en el Evangelio de Juan, cuando dice esta palabra, os he hablado para que en mí tengáis paz. Pues simplemente habla primeramente de la paz que nosotros recibimos cuando nos amistamos con Dios, ¿verdad? Cesa la enemistad, cesa el conflicto que había entre Dios y entre nosotros por causa de nuestro pecado, que llegamos delante de Dios, confesamos nuestros pecados, entonces nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí el versículo 1. Y el versículo 2, fíjese lo que dice: por quien también. O sea, quiere decir que no solamente recibimos la paz en ese momento, el cese de las hostilidades, y estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que por quien también nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto significa, hermanos, que nosotros podemos entrar continuamente a la presencia de Dios, como dice el libro de los Hebreos, confiadamente. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento oportuno. La paz de Dios llega a nuestras vidas y nos persigue todos los días de nuestra vida, mas sin embargo nosotros tenemos que ser diligentes en lo que a nosotros nos corresponde. Dice el versículo 2: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto significa, hermanos, que tenemos una razón muy grande nosotros para poder minimizar, por así decirlo. Sé que no es algo tan sencillo, pero mirando la contundencia de la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, eso significa que hay una certeza en todos nosotros, hermanos. La esperanza es algo futuro, ¿verdad? Algo que nosotros esperamos y que un día vamos a estar por medio de Jesucristo, de lo que hizo en la cruz del Calvario. Él ganó para nosotros un lugar seguramente en la presencia de Dios. Entonces nosotros podemos pensar en esta gran verdad, hermanos, de que la mayor preocupación que todo ser humano debería de tener, que no es qué comeremos o qué beberemos, o que no es cómo van a salir tus resultados, ¿verdad?, el día de la cita, o que no son aquellas cosas imaginarias, ¿verdad?, que a veces imaginamos cosas terribles que pueden suceder en nuestras vidas en este mundo. No. La mayor preocupación que nosotros deberíamos de tener, que cualquier persona debería tener, es perder su alma para siempre. Y cuando Jesús dice estos dos versículos, que hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, y también tenemos entrada por la fe a esta gracia, entonces nosotros sabemos que ese gran problema para nosotros ha quedado resuelto. Mencionábamos acerca de la experiencia de nuestra hermana Sofía, porque aquí ha habido otras personas que no han corrido con la misma respuesta, ¿verdad?, de la sanidad en sus cuerpos. Recientemente partió nuestra hermana Linda, enferma de cáncer. Estábamos orando por ella, ¿verdad? Seguramente ella también, de repente venían los temores que nos comparte nuestra hermana Sofía, ¿verdad? De repente cobraba fe en el Señor y tenía la esperanza de que su cuerpo fuera sanado. Sin embargo, partió con el Señor la mamá de nuestro hermano, el joven Ricardo. Llegó aquí a la iglesia y duró como un año con nosotros,
casi cuando llegó ella con ese padecimiento, orando por ella, y ella partió con el Señor. Sin embargo, con toda certeza nosotros podemos decir que en este momento ellas están en la presencia de Dios. Y que el mayor temor que ellas pudieran haber tenido de perder su alma para siempre fue resuelto de una vez por todas por la sangre de Jesucristo. El punto es que nosotros a veces perdemos, ¿verdad? Perdemos de vista los grandes temas, ¿no?, de la palabra de Dios, teológicos. Nos enfocamos en las cosas terrenales aquí y ahora. Se los digo por experiencia personal, por experiencia propia, y lo único que nos hacen es que nos inutilizan, nos desenfocan de lo que Dios nos ha llamado a hacer como cristianos, como creyentes. Cuando son cosas, no dejan de ser terrenales. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando habla al principio de la gran salvación que Dios nos ha regalado, dice que nos gozamos tremendamente en ello, pero dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, honra y gloria. Cualquier situación, por más grande que sea a nuestros ojos, hermanos, es pasajero en este mundo. No quiero minimizar las cosas, he pasado por situaciones difíciles, tenemos que apoyarnos los unos a los otros, tenemos que orar, tenemos que reconfortarnos, pero lo mejor que nosotros podemos hacer en esos momentos es llegar delante de Dios y derramarnos delante de Él. Y poner nuestra mirada, hermanos, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y este texto en Hebreos 12 continúa diciendo, el cual, dice, puesto su gozo, dice, delante de Él, menospreciando el oprobio. Entonces Jesús sabía que iba a pasar por una situación difícil por la cruz. Hemos hablado acerca de su angustia, ¿verdad? De lo que iba a pasar en la cruz, pero Él sabía lo que venía, algo más grande y más maravilloso. Volver al lugar donde Él siempre había estado por una eternidad sentado a la diestra de Dios. Un día todos nosotros vamos a estar, hermanos, en la presencia de Dios. Y las cosas que pasamos en este mundo son pasajeras. Dice la Escritura que las cosas que se ven son pasajeras, mientras que las que no se ven son eternas. Por experiencia personal les puedo decir, hermanos, cuando dejamos crecer las angustias, los problemas, los afanes, se convierten en una tremenda trampa mortal para nosotros, que nos inutilizan tremendamente. Lo mejor que podemos hacer todos nosotros es poner nuestra confianza en Dios. Hacer valer nuestra teología, hermanos. El conocimiento, el entendimiento que tenemos nosotros, que Dios es soberano y que tiene todas las cosas bajo su control. ¿Cuántos creemos eso verdaderamente? ¿Verdad? Toda doctrina cristiana puede variar en algunas circunstancias, pero no creo que algunas varíen en este punto. La soberanía de Dios y el control que Él tiene sobre todas las cosas es algo en lo que nosotros podemos y debemos descansar. En el verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque qué importante lo que pensamos, ¿verdad? En lo que nuestra mente está ocupada. Qué importante, hermanos, tomar la Biblia y memorizar textos bíblicos, guardarlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Irnos a la cama con muchos problemas es algo terrible. Pero es algo maravilloso cerrar tus ojos y que empieces a meditar en aquellos textos que en algún momento has memorizado y que traen paz a tu vida. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Dónde podemos encontrar eso si no es en la palabra de Dios? Llenar nuestras mentes y nuestros corazones de la palabra de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, verso 165. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, dice el apóstol Pablo, aquel que había pasado por tantas situaciones, por tantas circunstancias difíciles, que tenía la experiencia personal. Alguien que podía decir, sean imitadores de mí, así como yo lo soy, de Cristo, nos llama a la acción. Lo que aprendiste, recibiste, y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ya no nos dice únicamente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz que proviene de Dios. No, dice, el mismo Dios de paz estará con vosotros.